Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Nuevo capítulo importante. José Piñeiro Maceiras, ¿cómo estás, José? Muchas gracias, ¿cómo andas? Hombre, estoy bien. Hoy vamos a hablar ya de la zona norte, y vamos a empezar por su límite occidental, que es Galicia. Sí señor, porque un descubrimiento, para mí ha sido un descubrimiento cuando he leído el libro, de verdad, porque yo siempre había entendido, bueno, pues que el alzamiento, el movimiento triunfa en Galicia, bueno, en apenas unos días y demás. Entonces, pues yo había dicho, bueno, pues aquí no ocurre nada, es decir, aquí a los Frente Populistas no les dio tiempo a hacer barrabasadas, pero cuando yo leo tu libro, me doy cuenta que en lo poco que pudieran dominar algún pueblecito, alguna cosa, alguna calle, se dedicaron a lo que parece ser que era su afición más importante, a matar gente. Háblanos, Pepe, ¿por qué en ese noroeste, en esa Galicia, en el que triunfa el movimiento, en ese León, pues resulta que ocurren estas cosas que tú cuentas, como siempre, perfectamente documentadas? Adelante, José, el noroeste, ¿qué ocurre en el noroeste? Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente lo que ocurre es que se acredita en todas las provincias que fueron controladas por el ejército sublevado, no solo de Galicia, sino también de Cáceres y de toda Castilla, sobre todo, incluso Navarra, se cometen asesinatos, o se cometen homicidios por las personas de izquierdas y armadas, lo cual quiere decir, primeramente, que estaban armadas y, en segundo lugar, que, Claro, que la orden de eliminar y de imponerse por el terror no solo es una consecuencia, como dicen algunos escritores, del alzamiento de África, sino que eso ya estaba programado, como lógicamente se aprecian esas informaciones que hablamos de Largo Caballero ya desde la Revolución de Asturias. claro, Se sabía cómo se iba a actuar. claro. Entonces, en Galicia hay un caldo anterior de violencia, sobre todo en la provincia de Pontevedra y La Coruña, Ujú. de la gente de extrema izquierda, pues naturalmente grupos armados. Incluso hemos hablado en Orense de Celso Emilio Ferreiro, y Celso Emilio Ferreiro, una persona en principio pacífica, Claro. milita en las mocedades galeguistas y es partidario de la lucha armada. En algunos periódicos suyos de mocedades galeguistas opta por la lucha armada, ¿eh? Eso no se ha dicho en Galicia, ni los chicos del Partido Popular se atreven a decirlo, pero sí, se ha publicado un libro y se ha sacado las, eh, lo que él publicó en algunos periódicos del grupo nacionalista, en El Guieiro, creo que es del año 35, incluso fue procesado por la Fiscalía en el año 35 Ya, por esas proclamas. Lo que pasa es que llegó el Frente Popular y después archivó el procedimiento, pero quiere decir que la violencia estaba allí, ¿no? ya. Esta violencia sobre todo ocurre en Pontevedra. En Pontevedra hay bastantes incendios. Yo conocí pues a un sacerdote allá en el Santuario de Amil, que además muy- era intelectual, escribió algún libro de historia, Ajá. y él fue testigo de que aquellos meses previos al alzamiento se quemaron varias iglesias en la provincia de Pontevedra. Él Ya, era recién seminarista y lo pudo comprobar. Y además que la gente estaba armada. El ya. propio padre, que pertenecía a la CNT y tenía pues, un cargo que tenía 16 años, estaban esperando las armas, ¿eh? Ya, Estaban esperando las armas. Ya en Villa García de Arosa se habían recibido, ya. también se habían recibido en La Coruña. Las armas estaban, y de hecho en la Villa García de Arosa se producen tiros cuando se proclama el estado de guerra y mueren varias personas. Ya, joder. Incluso se ponen los revolucionarios, los izquierdistas ponen bombas en las líneas telegráficas y telefónicas y mueren, yo creo que dos miembros, no sé si es un guardia civil o un carabinero, Ya, etcétera. Estas cosas ocurren, por ejemplo, en Coruña ocurren altercados de tipo izquierdista en claro, las localidades de La Coruña, Ferrol, Betanzos, Negreira, ¿no? Es decir, las enclaves poblacionales más importantes de la provincia de La Coruña. claro. Esto lo reflejó en su momento ya en el Parlamento español el diputado gallego, que es Calvo Sotelo, que Ya, tenía mucha información, porque había muchas personas en Galicia, a pesar de que la gente de extrema izquierda era violenta, pues había mucha gente de orden. Por eso ya, triunfó el lanzamiento, ¿no? Hay claro. mucha gente de orden y le pasaban la información a Calvo Sotelo de lo que ocurría, y Calvo Sotelo pues, lo comentó en las Cortes Claro. en dos sesiones, ¿no? E incluso, pues en Betanzos asaltan un convento y quieren linchar a dos piadosos sacerdotes también. Estas cosas Claro. ocurrieron. En la provincia de Pontevedra, yo me acuerdo de
no lo conocía ni estaba todavía, en algunas cosas incluso no se saben por la censura de la época, ya. censura periodística. Bueno, una cosa como ahora se quiere hacer, ¿no? Sí, sí, Pues en el Grove, el Día del Carmen, que es a mediados de, ¿sabes? A mediados de julio, unos días antes de estallar el movimiento, a unos frailes los tiraron al agua, porque si se ya, ahogaban, ¿no? Esto lo conocí, yo lo conocí de personas que lo vieron, que lo conocieron ya hace bastantes años en el Grove. Allí estábamos, claro. un primo mío que murió el año pasado, pero era profesor de gallego y nos estuvo contando una persona Sí, que conocía esas cosas, pues yo creo que hace 20 años, estas cosas. ya, Estas cosas pasaban, fueron muy, muy, muy graves y, por ejemplo, en Pontevedra, ya en febrero del 36, matan a un falangista famoso que es Luis Collazo, pero joder, matan también, asesinan a otro falangista en Pontevedra en mayo, que es Secundino Esperón, ya. que era un contratista, lo matan, un chico, un señor joven, lo matan, le pegan un tiro, un tal Fandiño, y, y bueno, pues te puedo comentar para que lo sepas, yo creo que te lo comenté a ti, cómo tenían previsto a la gente de Villa García, los revolucionarios de Villa García, pues de atentar contra la gente que pretendía en Falange en el interior, Sí, en el municipio de sí, Moraña, que incluso Fede Falange, que tenía un coche de alquiler, tuvo que esconderlo para que no se lo quemasen, le quemaron los pajares y estas cosas. Eso cosa ocurrió y yo puedo dar fe, porque además lo conozco de buena fe, ¿no? claro. Entonces, después, cuando está ya el movimiento y el ejército toma la calle, se producen asesinatos, ¿no? Por ejemplo, en La Coruña matan, asesinan al magistrado de la audiencia. O sea, se proclama el estado de guerra y van a la casa unos revolucionarios, unos izquierdistas, y matan en su propio domicilio a un magistrado de Qué la barbaridad. audiencia, que no era una persona de Falange ni de Requeté, ni militaba en ningún partido, aunque fuese de orden, ¿no? Claro, claro. En Ferrol existe un enfrentamiento entre los grupos marineros revolucionarios y los oficiales de la Marina, matan a varias personas, asesinan a varias personas en los buques fondeados Claro. y, y después incluso tierra matan a otro oficial en tierra, intentan matar a dos oficiales de artillería que salen heridos, Ferrol, y en el término de Mugardos los izquierdistas cometen varios saqueos y matan también a otra persona. En el partido Judicial de Puente de Ume matan a un sacerdote y al hijo de un médico. Qué barbaridad. O sea, estas cosas ocurren, ¿no? Y también quieren matar a alguien en San Pedro de Nos, y también roban 1 millón de pesetas a una familia en un chalet del Espiño, de medio millón de pesetas. Es igual, incluso aparece en Ferrol una criatura muerta, posiblemente por ellos, asesinan a un niño en Guitiriz, según la prensa gallega, Madre la prensa mía, de la época. madre Esto mía. ocurre en los primeros momentos del lanzamiento. Después, cuando las tropas controlan definitivamente, tardan unos días en controlar, pues lógicamente se pacifica y empieza ya la represión, los castigos, naturalmente, del que se habla mucho, pero después los huidos, que hay grupos de huidos todavía en La Coruña matan a una persona en Cerdido, ¿no? Los huidos en el año 1938. Qué barbaridad. Pero también hay que contar los gallegos que viviendo en Galicia, que siendo gallegos, que residían en Galicia, trabajaban, como tú sabes, los gallegos siempre hemos emigrado mucho Sí, y fueron liquidados muchos en el centro de España, ¿no? madre mía. Por ejemplo, pues yo creo que están por la orden de los 20 o 40, vienen están todas las provincias gallegas entre 20 o 40 gallegos de Pontevedra, de Orense, de La Coruña de Lugo, perdieron la vida, eran personas laboriosas, algunos ¿cómo se llama? Segadores que venían a segar o venían a trabajar, por ejemplo, a Toledo. Pues Ya, en Toledo mataron a muchos, los asesinaron. ya. Incluso hubo de estos labriegos que iban a trabajar, por ejemplo, a temporada a segar y me estaban por Galicia, pues algunos que quisieron pasar por la nacional y eran labriegos y tal, y los cogieron en el frente y los eliminaron también, ¿no? Claro. Y eran personas que representaban la verdadera esencia de Galicia, que eran labriegos, los que hablaban solo gallego, pues eran muy liquidados. Muchos pertenecían a la falange ya clandestina, eso se ha manipulado, se quiere decir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, y hay algunas cosas que no se saben. Por ejemplo, el general Salazar, que aquí lo analiza muy bien por los datos del registro civil de los fallecimientos, Ajá. se calcula que en Galicia, en la provincia de La Coruña, hay 44 nueve personas simpatizantes del movimiento Joder. que están inscritas como muertos en La Coruña, ¿no? Y hay algunos casos que no se conocieron, que incluso no salen en la historia de la cruzada de Aragás. Ajá. Por ejemplo, el asesinato de un deportista como
el falangista ferrolano jugador de hockey Fernando Pita de las Santas, también un premio nacional de escultura de Ferrol, qué que era barbaridad. falangista, asesinado en Madrid, Juan Balás, estos son Sí, sí, asesinados en la zona roja. Encontramos también pues eso es muy conocido gracias al gobierno, los hijos y parientes de Pardo Bazán, que eran los titulares del Pazo de Meirás, ¿no? Eran los claro, titulares del Pazo de Meirás, el hijo de la escritora Pardo Bazán sí, y el nieto, ¿no? Y los mata la Checa de Fomento. Creo que antes de llegar a la Checa de Fomento, son de aquellos que dijeron los portugueses, aquellos personas portugueses que, bueno, que la Checa de Fomento liquidaba o enjuiciaba a los que llegaban vivos, ¿no? Pero la familia, los hijos descendientes de Pardo Bazán, pues no. Y después ahí se produce pues el problema de que, bueno, es que el gobierno ahí se ha cubierto de gloria, limpiando apropiándose del Pazo, porque realmente, bueno, puede haber una irregularidad en la transmisión del claro, idioma franco, pero ese Pazo pertenecía a la familia Bazán, la asesinaron, como no tenían hijos, la herencia quedaba yacente, naturalmente, y ahí es cuando las fuerzas vivas de la colonia decidieron entregárselo a Franco de forma así un poco no muy regular, pero lo que estaba claro que los titulares, los propietarios del Pazo de Meirás es la familia Pardo Bazán, que el hijo de Pardo Bazán, que era un oficial militar del ejército, y el nieto era el heredero, nombrado por testamento por la escritora Pardo Bazán, eran los titulares, los propietarios del Pazo. ya, Uno como propietario y el otro como usufructuario. Fueron liquidados, asesinados por la Checa de Fomento, formada por bastantes socialistas. qué Y después lo barbaridad, que se puede tolerar es que le presenten una demanda para demandar a los Franco el gobierno socialista hace unos años y claro, demanden también a la familia de Pardo Bazán, que ni se personaron. A lo mejor es que quedó extinguida después de claro, haberlos asesinados a estos dos al padre, lógicamente, al claro, padre y al hijo, claro. los asesinaron en 1936, agosto de 1936, en Madrid. Y en Madrid, y naturalmente, los herederos quedaron extinguidos. No sé después si le quedaban, pues lógicamente, a unos sobrinos. Pero vamos, esos sobrinos, si los hubiera, fueron demandados por el gobierno, por nuestro Claro, gobierno. Es una barbaridad. claro, claro. Es una barbaridad demandar a la familia Pardo Bazán. Eso es de una bellaquería que, bueno, todos los periodistas se lo han callado, muchos no lo sabían, pero es que tú Claro, no, hombre, no puedes demandar, no debes demandar moralmente a unas personas que tus tropas o tus seguidores o tus ascendientes políticos han asesinado. claro, claro, claro. Bueno, Tremendo. aquí hasta ahí llegó la menor historia. Yo Ya, ya, cuando, ya. yo cuando vi eso, ya dije, yo, esto es totalmente intolerable, ¿no? Claro, Bueno, claro, a mí como gallego me afecta en el sentido de que no se puede demandar a unas personas que has asesinado. claro. Hombre, ya, es que ya eso ya es lo que yo te comenté a ti, la justicia al revés Sí, sí, de, sí, sí. de Serrano Suñer, que era un jurista extraordinario, ¿eh? Sí, sí. Extraordinario, que mucha gente manipula su contenido porque no saben que Serrano Suñer tenía un gran sentido del humor y cuando criticaba a Franco, que era su cuñado, porque tenía un sentido de humor. Hay gente como Casanova y todos estos que se creen lo que dicen Sí, Serrano sí. Suñer. Serrano Suñer era una persona que vivió 100 años, que se fumaba un puro así de grande, un ábano muy grande y se tomaba y le gustaba la gastronomía. Yo no lo conocí, pero personas de aquí muy conocidas mías lo Sí, sí, conocieron sí. y era muy simpático. Te puede conocer alguna anécdota para que veas, todos estos que siguen como Julián Casanova, lo que dice Serrano Suñer, no se enteran que Serrano Suñer se lo inventa en plan de broma para criticar a Franco, que era su cuñado. Claro. A mí me contó un juez íntimo amigo de Serrano Suñer, que fue magistrado de lo social del Tribunal Supremo, que ya murió, que fue cronista oficial de Astorga, Luis Alonso Luengo, cómo le tomaban el pelo a Franco cuando estaba en una reunión con Franco y él, y entonces decía Serrano Suñer, bueno, pues entonces nosotros ahora tenemos que regular los derechos reales. Dijo Franco, hombre, Serrano, que nosotros no somos monárquicos. Eso es un invento de Serrano Suñer. Y le dije yo a don Luis, a mí esa no me la mete, ¿no? Y don Luis, que era un jurista muy bueno, y un historiador, que me dijo cosas de la represión, porque ese Sí, conoció sí. muchas cosas. Ese, por ejemplo, llevó la instrucción de un falangista que mató a una persona ahí en Zamora, la llevó él, y a los falangistas le dieron, los condenaron después aquí en Consejo de Guerra en León y lo fusilaron al responsable. Claro, Entonces, claro. se reía, Luis Alonso se reía igual que yo. Tal. Bueno, pues hay algunos escritores que eso Sí, consideran que que es se lo verdad. cree. Claro, no entienden que a Serrano Suñer. Y claro, es así. Pues bueno, volviendo a lo de Galicia, ¿no? Es así, ¿no? En Lugo también ocurre lo mismo. En Lugo matan
intenta matar a un guardia civil recién estallado el movimiento, le quieren cortar la cabeza ya, cerca de Monforte, no lo consiguen de milagro, pero en cambio matan a un falangista el 22 de julio y después todavía matan a más personas. ya, En el ya, 38 matan a más personas. En Lugo ya se atenta contra varias iglesias. En la zona de ya, Becerrea, pegando con León, ya zona cerca del círculo, cerca de Asturias, colindando con Asturias y León, un centro minero donde tenía fuerza pues, el sindicato socialista, pues lógicamente se arden varias iglesias que están contabilizadas en un estudio que hace el obispado de Lugo en su momento. ya, Entonces, igual. En cualquier caso, hay que entender que fuera de la provincia de Lugo, en la zona roja, mueren en torno a unos 20 lucenses asesinados, gran parte afiliados a la falange, pues eso, vendedores de pescado, claro, laboriosa, sí, segadores, incluso también naturalmente clérigos, claro, sacerdotes claro, también mueren. Esto pasa, también pasa lo mismo en Orense. En Orense, en Orense es más terrible. En Orense incluso se mata a un falangista de los últimos asesinados antes de la guerra, aquí cerca de la provincia de León, el barco de Valdeorras, el ajá, 17 de agosto, de julio, se asesina antes de la guerra, se asesina, qué y horror, cuando estalla el movimiento, o sea, el 17 de julio, 2 días antes, un día antes, y en plena calle. Y después, cuando estalla el movimiento, las tropas asesinan los grupos de huidos a alcalde, un antiguo alcalde de un pueblo montañés, ahí pegando con las montañas de León y de Zamora, de los montes galaico-leoneses, en el municipio de La sí, Vega, lo matan. El señor que era un anciano lo asesinan y matan a algún falangista más ya, durante, no sé, el otoño y se cometen pues se inciden algunos templos, ¿no? claro, Y lógicamente aquí ya se inicia la guerrilla, porque claro, el Orense es muy montañoso y ya incluso Bailarín, que es uno de los jefes de la guerrilla de la zona galaico-leonesa, pues mata a una vecina y se echa al monte, ¿no? Y claro, es uno de los primeros guerrilleros madre leoneses, mía, madre mía, galaico-leoneses que se echa al monte, asesina a una vecina en 1966 porque piensa que lo va a denunciar porque era de izquierdas y estas ya, cosas, ¿no? madre Esto es mía, lo que ocurre, pero también mueren asesinados varias personas de Orense fuera de la provincia de Orense, en torno a ya, unas 20 personas. ya, 20 personas que tiene contabilizada la causa general. Después yo sí, al sí, final voy a decir una opinión que me parece que son más ya, estadísticamente. Bueno, pero son fíjate, 20, entre 20 y 40 en todas las provincias ya, vienen, ya, vienen notificadas, vienen estratificadas como tales, claro, identificadas como tales con nombre y apellidos y sus sucesos en la causa general, ¿no? claro, Lo más curioso de los asesinatos que se producen de personas de Orense fuera de la provincia de Orense es el asesinato de un falangista que era de 36 años, que vivía en un pueblo, fíjate, pegando también a la Vega, donde fue asesinado, cerca del barco de Valdeorras, falangista, que formaba parte del grupo de José Antonio, un labriego, ya, 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 y fíjate, recibe orden de la jefatura a finales de julio de que se presente, a principios de julio de que se presente Madrid, va a Madrid y desaparece en la estación del norte. Lo ya, detienen allí y desaparece esa persona, es asesinada, ¿no? Esta fíjate, persona que tenía es un falangista, parece ser, eso me hace pensar que la gente, que los izquierdistas, la policía de izquierda se había apropiado de los ficheros, de algunos ficheros de la falange, ¿no? qué Y entonces es una de horrendo, las cosas por las cuales es asesinado en esta claro, cosa. Después claro, de que triunfa la familia, pues eso pasa también en Orense. Por lo que respecta a Pontevedra, ya lo hemos comentado, sí, y después en Lugo pasa otra cosa parecida, ¿no? claro, Lo claro, que sí yo quiero decir, que quede constancia, es que teniendo estos cuentos, estos datos que habla García, que bueno, que hace que muy bien el general Salazábal, hace un estudio extraordinario de las personas que mueren y se aprecia y demuestra estadísticamente que hay personas muertas tanto en todas las provincias gallegas, sobre todo en La Coruña y en Pontevedra, que fueron asesinadas en su territorio, ajá, incluso de 86 habla, fíjate. claro, Pero yo te voy a comentar que en vista de esto yo pude analizar, comentar, referir las cifras de muertos que da el general Salarazabas estudiando los libros del registro civil, las inscripciones de fallecimiento, claro, y después en esos estudios del general Salarazabas también vienen los muertos, los escritos por muertos en combate, ¿no? Los claro, gallegos muertos en combate en La Coruña, en Lugo, Orense y Pontevedra, que son todos del Ejército Nacional. Bueno, ya, forman parte
del grupo de soldados al que perteneció Celso Emilio Ferreiro, ¿no? claro, Bien, pero claro, viendo los que aparecen en las listas de mártires por Dios y por España que hizo el Santuario de la Gran Promesa para los cautivos, con datos de las comisiones cautivos, entendemos lo siguiente, que por ejemplo, en La Coruña están inscritos como soldados muertos en acción de guerra 865, ya, pero como combatientes y ejecutados, o sea, caídos por Dios y España, en La Coruña hay 4.342. claro, Con lo cual hay una diferencia de 3.476. claro, Esto quiere decir que los muertos asesinados por los rojos gallegos de La Coruña es superior a esos 80, 40, 30 o 20 casos que ya hemos visto que constan en el registro civil por los datos de Sala claro, Barraza. claro, En Lugo ocurre lo mismo, hay 508 anotaciones de muertos en combate de soldados del Ejército Nacional, pero los combatientes y ejecutados caídos por Dios y España son 3.580. claro, Lo mismo ocurre en Orense, en la provincia de Ourense, que hay en acción de guerra anotados 225, pero en caídos por Dios y por España 2.834. ya, Y en Pontevedra 679 caídos, muertos en combate, pero caídos por Dios y por España 3.607. qué barbaridad, madre Es mía. decir, algunos serán inscripciones de caídos en Sí, combate, sí, pero muchos lógico, son desaparecidos. Es decir, claro, el que caía en combate lo claro, inscribían, practicaban la inscripción. claro, 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 qué Entonces, barbaridad, yo sé, ya te lo he comentado a ti en privado, que en muchos sitios de desaparecidos del Ejército Nacional, de personas asesinadas o de soldados que eran cogidos en el frente y eran asesinados por los claro, rojos, como eran desaparecidos, no se practicó inscripción. ¿Por claro, qué? Porque en julio de 1939, ya terminada la guerra, se publica una norma en el Boletín Oficial del Estado por el cual el gobierno de Franco dice que no es necesario practicar la inscripción de muerte de las personas que eran simpatizantes del movimiento nacional para aprovecharse de los beneficios sucesorios a los ya, efectos de ya, transmitir ya, excelencias y ya, tal. Entonces la gente, pues los parientes de los desaparecidos dijeron, ¿para qué vamos a claro, practicar una inscripción de fallecimiento que tenemos que claro, probarlo, que tenemos que contratar a un abogado, un procurador, para que claro, vaya al ayuntamiento, para que vaya al juzgado y claro, practique y solicite que mi pariente, mi hijo, mi hermano, mi marido, mi mujer o mi abuelo han sido asesinados o desaparecieron, por ejemplo, en el frente de Teruel, en el claro, frente de Madrid? Si ya me dice aquí con esta ley que yo con esto voy a la notaría, voy al registro y me claro, dan por fallecidos. claro, ¿Te das claro, cuenta? claro, claro. Qué Bien, interesante, o sea Pepe, que qué son interesante. más, no lo sabemos, pero los fallecidos Claro, claro, por la persecución roja claro, fuera de Galicia claro, son más de los que se dice de esos 80, claro, 40, 20 que están claro, claro. por provincia. Qué Y eso mismo interesante. ocurre, este mismo caso ocurre en todas las Sí, provincias sí, que sí, quedan en poder los nacionales, en León, en claro, Palencia, en claro, Burgos, en Valladolid, en Soria, en Navarra, claro. etc. Todo casa, Pepe, todo va casando y además se te agradece de verdad la investigación y sobre todo la explicación jurídica, porque los que no conocemos ese ambiente, todo esto nos pasa inadvertido y bueno, metemos la pata. Se nos va acabando el tiempo, Pepe. Entonces, a ver, yo he sacado una conclusión y es que no eran unos maletillas, no era una cosa espontánea, porque si resulta que nada más llegan las primeras noticias del alzamiento a Galicia, una zona, vamos a decir, remota un poco de la península de España, Sí, señor, aquellos años sí. claro, resulta que estos, la obsesión que tienen es ir a por el cura, el falangista, el juez, que seguramente a lo mejor les encausó por la revolución del 34, lo que sea, bueno, cualquier cosa. Es decir, todo estaba perfectamente preparado. Estos sabían a dónde iban, estaban esperándolo y en cuanto encontraron el hueco, pues fue para allá. Y ahora otra pregunta yo te hago. Si no llega a triunfar el alzamiento en Galicia, Pepe, ¿qué hubiera ocurrido según tú? Bueno, pues si hubiera ocurrido una cosa como ocurrió en La Mancha, como ocurrió en Madrid o como ocurrió en Levante, está Claro, claro, eso está claro, más claro que el agua. claro, claro, Además, date cuenta que se organizan, también esa violencia sigue después de la guerra, porque la acción del Maquis en Galicia fue muy duro, claro. estoy hablando que también lo hago constar, y por ejemplo, del año 43 al 52, en A Coruña, vamos a utilizar términos gallegos para que digan que no somos antigallegos, los asesinatos son 75, los Joder, secuestros son 19, los sabotajes son 39, los atracos 412, atracaron a los pobres labriegos que iban a vender las vacas a la feria, madre que mía, no tenían para comer. Es algo terrible lo que hicieron. madre Y mía, los combates con la fuerza pública solo 72. claro, En madre mía, Pontevedra, 18 asesinatos,
secuestros 15, sabotajes 12, atracos 152. Qué Y barbaridad. enfrentarse con las fuerzas de orden público solo en 24 ocasiones. Qué En barbaridad. Lugo, 50 asesinatos, secuestros 12, sabotajes 17, atracos 312. Y Claro, aquí sí se enfrentaron más con la fuerza en 64 ocasiones, lógicamente, porque Lugo es muy montañoso. claro. Ourense, 74 asesinatos, secuestros 12, sabotajes 16, atracos 257. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vaya estadística. Combates 43. En Madre León, mía. Madre mía. asesinatos 75, secuestros 15, sabotajes 9, atracos 226. Qué barbaridad. Combates 55. Qué De los barbaridad. atracos yo puedo hablar muchas cosas. Y de Tremendo. los asesinatos algo terrible. Por ejemplo, Tremendo. aquí comento en el libro el asesinato que se produce, por ejemplo, en la zona central de Orense, donde a un cura en Cesuras le cortan la cabeza. Qué Le barbaridad. cortan la cabeza, se la cablan en una pala, en un pincho, y van recorriendo los maquis, zona de la montaña orensana, que es muy cerrada, muy agreste, Sí. van recorriéndolo varias veces hasta que Qué quedó barbaridad. la cabeza totalmente putrefacta Qué y tuvieron que barbaridad. abandonarlo, creo que en un poblado. Claro. Esto lo dice Tremendo. el general Aguado Sánchez, que es un criminólogo extraordinario, que fue el Claro. que estudió el maquis durante toda su vida. Tremendo. Pepe, se nos acaba el tiempo. Ahora sí, pero yo quería remarchar lo que acabas de decir. Y es que tu libro, El Terror Rojo y la Guerra de España, consecuencia de la Guerra de España, tú prolongas tu investigación y tu estudio más allá. También al tema de los maquis, bueno, mal llamados maquis para mí, terroristas puros y duros, hoy con nuestra terminología de hoy en día. Y ese es otro valor añadido que tiene el libro. Pero todos estos datos, mucho más ampliados, mucho más concretos, lógicamente, en papel. Por eso, vuelvo a remarcar, hay que comprar este libro, es un libro que marca un antes y un después, pocas cosas se podrán decir ya, porque está todo ahí y además todo perfectamente documentado, que es lo más importante. Pepe, yo te doy las gracias otra vez, se nos acaba el tiempo y te emplazo al siguiente porque de verdad, no sé, pero nos estás creando adicción. Vamos a ser unos adictos aquí a venir contigo para que nos hable de tan importante libro. Pepe, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo y seguiremos con la siguiente, ¿vale? A todos vosotros y a todos los que te escuchan, ¿no? Sí, Un señor. saludo muy Un abrazo. afectuoso, muy cordial. Hasta luego. Adiós.